Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 21 de mayo de 2015. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Mañana, a las 6:30 de la mañana, queriéndolo Dios, estaremos al aire con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Tenemos temas de inmensa trascendencia para la nación, que serán sin duda analizados a fondo por el presidente Uribe. Los temas esenciales de la vida nacional. Mañana, 6:30 de la mañana, Álvaro Uribe Vélez en la hora de la verdad, para que no se lo pierda y para que le cuente a sus amigos. La despedida de Pinzón del Ministerio de Defensa. Una despedida un tanto emocional. No es un hombre particularmente emotivo, pero una despedida emocionada a sus tropas, a su gente. No contó por qué se fue. No contó cuál es la razón por la que abandona una causa que libró con tanto denuedo y con tanta pasión y con tanto amor por la patria y por sus fuerzas militares. Y tampoco nos explica nadie a qué viene el doctor Villegas al Ministerio de Defensa. Está claro que él no es un especialista en temas de defensa y de seguridad nacional, no tiene ni idea. Van a tener que empezar a aprenderle, a enseñarle que una estrellita es subteniente, 2 teniente, 3 capitán, la primera barrita es la de mayor, es decir, por ahí tiene que empezar Luis Carlos Villegas. Entonces, ¿a qué viene? ¿A qué viene? A librar una batalla, a darle fuerza a un ejército que está descolorido, entristecido, melancólico, sin empuje, sin ánimo interno, sin espíritu de lucha. ¿De dónde? A ver, ¿de dónde y para qué? ¿Para qué viene Luis Carlos Villegas al Ministerio de Defensa? A administrar la defensa nacional. Él no es un administrador. ¿Qué viene? A echar discursos, a hacer lobby, a preparar la entrega de las fuerzas militares a las FARC. Eso es lo que sabe Villegas. Tareas de diplomacia como las que desempeñaba en Washington y aquí en la ANDI, un lobista profesional para intrigar en contra de las fuerzas militares y en favor de las FARC. Y a propósito, se va la canciller y se va Gonzalo Restrepo para Cuba. La canciller, la íntima amiga de Nicolás Maduro. En nuestra página web ustedes podrán ver unas fotografías de los dos que son realmente enternecedoras. La amistad más que cordial entre nuestra canciller y Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué es lo que se lleva a La Habana la canciller? Porque el cuento chino de que es para advertirle a los de las FARC la impaciencia del mundo internacional por el desarrollo de los diálogos de La Habana, eso es un cuento chino. ¿A qué va la canciller allá? La íntima amiga de Nicolás Maduro. Y entonces por ahí, a través de esa amistad, me imagino que ella será íntima amiga de Raúl Castro también. ¿Qué es lo que se está tramando allá? La Cruz Roja al servicio de los bandidos. Este sí era el espectáculo que nos quedaba por comprobar. La Cruz Roja, la fundada por Henri Dunant, a raíz de la batalla de Solferino y del dolor causado por las guerras. La organización que acude al sufrimiento de los que sufren, al padecimiento de los que padecen, a llevarle un poco de socorro y de amor a las personas que sufren, dedicada en Colombia a defender los bandidos, a sacar los bandidos de Colombia para llevárselos a Cuba. La Cruz Roja, ¿qué dirá Henri Dunant? Que se quede en la tumba para que no vea los aviones de la Cruz Roja sacando al peor de los asesinos que Colombia tuvo en mucho tiempo, al Paisa, para llevárselo a La Habana, para protegerlo, para defenderlo. ¿No les contó en el camino a los de la Cruz Roja cómo fue que puso la bomba en el Nogal
para asesinar, quería asesinar 500 personas. Se quedaron cortos porque las estructuras resistieron más de lo que tenían programado que resistiera. ¿No les contaron eso? ¿No les contó a cuánta gente asesinó a mansalva? ¿Cómo fue lo de la bomba Lapa con la que asesinaron a nuestros escoltas? Los de la Cruz Roja dedicados a proteger bandidos. ¡Qué dolor, qué tristeza, qué inversión de los papeles! La Cruz Roja al servicio de los bandidos colombianos. De manera que ya queda completo el panorama en La Habana. Con la canciller y con el paisa, ahí sí se completa el panorama. Era lo que faltaba. Y mientras tanto, Jesús Santrich ha dejado claro qué es de lo que se trata allá en La Habana. Eso no es de entregar las armas, ni de desmovilizarse, ni de pedir perdón. Nada, nada, señores. Es la de organizar el socialismo del siglo XXI en Colombia. La de crear una dictadura marxista en Colombia. Lean a Jesús Santrich. La tragedia de Salgar. ¿Quién miraba la cuenca? Y la de Río Sucio. ¿Quién controla la minería? Vargas Lleras inaugura obras de Uribe en Huila. Hay una relación muy importante del senador huilense de Macías, de Ernesto Macías, sobre la manera como Vargas Lleras se fue para el Huila a inaugurar las obras ejecutadas por Álvaro Uribe en el Huila. Abucheos y silbidos fue lo que se ganó por sus abusos Vargas Lleras. Y a propósito, ya que estamos hablando de ejecución, ¿qué tal los resultados de la ejecución del Fondo de Estabilización creado con el invierno del año 2010 para la costa? El Contralor, es decir, el Tartufo, está diciendo unas cosas que a uno lo sorprenden. ¿Para dónde va el Tartufo? La ejecución de los planes del Fondo de Estabilización es un autocabeza de proceso contra Santos. Y eso en la costa, donde se fue a robarse las elecciones que ganó Óscar Iván Zuluaga limpiamente. Hay que ver, se los contaremos a ustedes. Alejandro se los contará con todo detalle. ¿De cuánto será el PIB en el primer trimestre de este año? Porque hoy la noticia es que cae la producción de carbón, la producción de petróleo en el piso y las ventas de petróleo, es decir, el valor para medir el Producto Interno Bruto. Cae la construcción, cae la industria, cae todo en Colombia. ¿Cómo será el primer trimestre el PIB? ¿Por qué no da el DANE la cifra? ¿Qué está haciendo el doctor Perfetti para tratar de mejorarla? Doctor Perfetti, no acabe de deshonrarse. Dígale la verdad a Colombia. ¿De cuánto fue el aumento del PIB en el primer trimestre? Increíble. Se ha localizado una norma, un proyecto metido dentro de ese proyecto al que le cabe todo, ese árbol de Navidad que organizaron y que llaman del equilibrio de poderes. Una norma que le permite a Maduro, a Correa y seguramente a los demás bandidos de la región, a Fidel Castro, defenestrar a los parlamentarios colombianos. De manera que si un parlamentario colombiano dice algo que no le gusta a Maduro, Maduro puede iniciar contra él un proceso y pierde la investidura como parlamentario. Pero ¿se les ocurre a ustedes eso? ¿De quién será esa norma? El ABC, el periódico de derecha más famoso de España, denuncia 5 toneladas semanales de cocaína van de Venezuela a España. Esos son 20 toneladas mensuales, esos son 240 toneladas al año, que alguien decía era la producción total de Colombia. ¿Sí? ¿Y cuánta sale para los Estados Unidos? Señores, estamos produciendo entre 600 y 700 toneladas métricas de cocaína. Esto es una vergüenza mundial. Batalla campal en la Universidad Nacional. Vivimos ayer.
los retosos democráticos de los supuestos estudiantes de la Universidad Nacional. Bombas y bombas y bombas de tan alto poder que una de ellas dañó una tanqueta blindada de la policía. El avión que iba de Venezuela a Centroamérica cargado de cocaína. Eso fue una pura circunstancia, una pura cuestión de ocasión, que nuestra Fuerza Aérea lograra seguirlo y que el avión se tirara o el piloto lo tirara al agua y estaba cargado de cocaína. ¿Cuántos aviones de esos pasan con cocaína hacia Centroamérica? Ya entienden ustedes por qué Juanpa no quiso que los Estados Unidos arreglaran nuestras bases aéreas para que pudieran operar los aviones de reconocimiento, no para aviones de guerra, para aviones de reconocimiento. ¿Cuántos aviones como este cruzan el territorio nacional llevando cocaína con destino a Centroamérica? El juicio contra José Miguel Narváez ya tiene su testigo comprado. El único testigo es Piedad Córdoba. Mientras hacía las diabluras que toda la gente cuenta que hacía ya en el campamento donde estaba secuestrada por Carlos Castaño, oía decir que José Miguel Narváez le proponía a Carlos Castaño que matara a Jaime Garzón. Ni lo vio, ni puede contar circunstancias de lugar, tiempo y modo donde eso se haya dicho, ni cómo visitaba José Miguel Narváez a Carlos Castaño, nada. Le cuentan y sabía y se enteró. Y tienen a José Miguel Narváez desde hace años preso y lo van a condenar por un asesinato que ordenó Carlos Castaño, pero que se lo tienen que imputar a alguien para producir efectos políticos, que es lo único que le interesa a la justicia colombiana. El horror, señores, esto es el horror. Damos esta noticia transidos de dolor y de vergüenza. Una criaturita de 7 años, una niña, en los alrededores de su escuela, en Buenos Aires, allá en el fortín de las FARC, que las fuerzas militares respetan celosamente. Allá no se puede atacar. Mandaron unos soldados a que los mataran allá y los mataron 11. Allá le estalló una mina antipersona a una criaturita de 7 años y la mató. Por supuesto no dicen el nombre, porque lo primero que hay que hacer es convertirla en un número. Una niña de 7 años, una niña. No, esa niña se llamaba de alguna manera y tenía padre y madre, una criaturita, un angelito de 7 años y sus 3 hermanos heridos. Y la Cruz Roja saca a los asesinos, a los que ponen la bomba, los saca para Cuba, en lugar de venir a auxiliar a la niña. Esa es la Cruz Roja colombiana, señores. A eso quedó reducida. Lo que toca, Juanpa, lo daña. Pero esta noticia que damos de la niña y de sus 3 hermanitos le parte el corazón y hubiera sido un motivo de escándalo infinito en cualquier país del mundo que tuviera todavía sensibilidad moral. Pero sale Juanpa a decir, es por eso que es tan importante que se avance el desminado. Qué cínico tenemos por presidente de la República. Palmira en manos de ISIS, una joya cultural de la humanidad, en manos de esos salvajes para que la vuelvan pedazos. Un avión de reconocimiento de los Estados Unidos sobrevoló el mar del sur de China. Las fuerzas militares chinas lo persiguieron, pero se dice que es Obama dejando constancia de que no admite soberanía de China en ese mar disputado con el Japón. Estados Unidos vende armas a Israel, Arabia Saudita e Irak. Hasta para vender armas llega Obama, para nada más. Río de Janeiro. Nos hablará Sergio Gel sobre lo que se está viviendo en el Brasil en materia de violencia, y en Río de Janeiro hay alarma. Están cogiendo a puñaladas a los turistas en los centros turísticos claves, Copacabana, Leblon y Ipanema, a un año de los Juegos Olímpicos. Río de Janeiro, el Brasil entero se está volviendo un infierno. 15 terroristas de Al Qaeda dados de baja ayer por bombardeos de los Estados Unidos.
Y en un día como hoy, 21 de mayo de 1920, murió uno de los últimos jefes de la Revolución Mexicana, el presidente Carranza, Venustiano Carranza. Y contaremos cómo fueron muriendo uno a uno los caudillos que organizó la revolución. Acabaron con el porfiriato y crearon muchos porfiriatos a lo largo de todo México, hasta que en 1920 a finales Obregón gana las elecciones y llega a un país unido, a un país en paz. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Hoy abro con una noticia triste, muy triste, que en cualquier otro país sería portada de los principales periódicos por el rechazo y la repulsión que produce estos sanguinarios terroristas de las FARC. Una niña de 7 años, una más, porque son muchos, murió ayer en Buenos Aires, Cauca, cuando pisó una mina antipersona en los alrededores de su escuela, en la vereda Agua Clara, y otros 3 niños resultaron heridos también por la onda expansiva, por la onda explosiva. Son niños sin nombre, igual que los soldados. Nadie menciona su nombre, ni se acerca tampoco a sus familias, como si por acercarse demasiado el dolor pudiera salpicar a la mesa de La Habana, en donde se negocia una paz que la verdad cada día los colombianos sienten que parece que está más lejana. Pensemos por un segundo, hagamos un ejercicio, queridos oyentes, queridos amigos. ¿Qué pasaría si esa niña asesinada cobardemente por las FARC en una vereda de Colombia fuera una niña española, víctima de la ETA, y fuera asesinada en España? En cualquier pueblito de España, ¿ustedes piensan, qué creen que pasaría? ¿No creen que España entera se levantaría furiosa condenando este atentado? Pregunto, ¿por qué las niñas, estos niños, todos los niños asesinados por las FARC no tienen nombre? ¿Por qué tras más de 2 años de negociación, las FARC siguen sembrando minas antipersona alrededor de las escuelas? No es la primera vez. ¿Es esa la voluntad de paz? Pregunto. ¿De verdad cree el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, que este tipo de delitos se pueden pagar con una justicia transicional hecha a la medida de las FARC? ¿Y qué tienen que decir las FARC a los más de 869 niños y 248 niñas que han asesinado con las cobardes minas antipersona en 15 años? ¡Qué horror! Usted transporta el tema a España. Yo me imagino que se harían manifestaciones todavía más grandes que aquellas que sacudieron la conciencia española. Uno veía centenares de miles de españoles en todas las ciudades en contra de la ETA, en contra de la violencia, en contra de este horror. Aquí en Colombia no pasa nada. Las niñas no tienen nombre. Y tampoco las socorre la Cruz Roja, porque la Cruz Roja colombiana está dedicada mejor a proteger a los bandidos, a proteger al paisa. Protege al paisa y la niñita de 7 años no merece una palabra de la Cruz Roja. Sabemos dónde está la Cruz Roja Internacional. Sabemos muy bien cuál es el papel que está desempeñando en esta tragedia, del lado de los bandidos y no del lado de las víctimas. Usted tiene toda la razón. Esto en cualquier país del mundo sería una noticia para el mundo entero, y el mundo entero estaría sacudido de impresión. Aquí la canciller va a abrazarse con los bandidos que pusieron esa bomba al pie de una escuela, para que no quede duda, es al pie de una escuela donde esta criaturita de 7 años perdió la vida y 3 de sus amiguitos quedaron heridos. Pero no importa. Como no era mi hija, ni mi nieta, ni mi sobrina, ni mi amiga, no importa. Es por allá en Buenos Aires, Cauca. ¿Qué importa, verdad? Como si no fuera Colombia. Como si eso no fuera Colombia. Como si no fuera el mundo. Como si no fuera una niña colombiana. Es que francamente, que estamos anestesiados, definitivamente. Anestesiados. Y entonces allá va Gonzalo Restrepo para abrazarse con el que puso la mina. A ver, doctor Restrepo, abrácelo bien. Conmuévase de lágrimas, de emoción, con el sinvergüenza que
comete este delito atroz, este delito que no tiene perdón. Dios sabrá si lo perdona, yo no creo. Dios sabrá si lo perdona. Los hombres no pueden perdonar estas atrocidades. A ver, señor fiscal, ¿qué pena alternativa le ponemos a los sujetos que siembran minas en las puertas de las escuelas? Señor fiscal, perdóneme que se lo diga con toda franqueza, no sea sinvergüenza. No sea sinvergüenza. Respete el dolor de un pueblo que algo de sensibilidad tiene que tener. Y esta no es la primera vez que ocurre, ni será la última vez que ocurre. No, yo le di una cifra, le di una cifra muy fuerte que es una cifra de hace 2 años, con lo cual esta cifra debe ser más alta. 869 niños y 248 niñas asesinados con minas antipersona por las FARC. Pero pongámosles penas alternativas, saquémoslos en aviones de la Cruz Roja Internacional a Cuba, para que tomen mojito, para que monten en catamarán, para que se abracen ahora con la canciller también y con su amigo Maduro. Todo esto es la maravilla, la maravilla. Por Dios, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde estamos anestesiados? ¿Cómo hemos perdido toda sensibilidad? Y eso no es noticia de primera plana. Ah, no, que va. Las noticias de primera plana son otras. El Santa Fe le metió un gol a Internacional, Montserrat. ¿No le parece eso conmovedor y maravilloso? Para primera plana. La tragedia de estos niñitos no merecen una fotografía, no merecen un dolor, no merece que un periódico tenga una gran franja negra de luto y de dolor por este crimen atroz, imperdonable, que cometieron los que están allá abrazados con Sergio Jaramillo y con el doctor de la calle Lombana y con el general Mora Rangel. Y ahora les llegan refuerzos para el abrazo. Le llega la canciller y le llega Gonzalo Restrepo. Definitivamente Colombia se merece su suerte, porque no es capaz de reaccionar ante estas atrocidades. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 21 de mayo del año 15, son las 6:28 de la mañana. El ciclo 37 de negociaciones en La Habana tendrá más refuerzos. La participación del peor criminal del narcoterrorismo afincado en Cuba, alias El Paisa, responsable directo de la bomba en el club en Nogal, y de miles de crímenes, extorsiones, secuestros, viajó a La Habana, gracias a la ayuda de la Cruz Roja, quien ahora está al servicio de los criminales, pues ayudó a su desplazamiento a la isla de los camaradas del presidente Juanpa. A este nuevo prócer de la patria lo acompaña la canciller María Holguín para fortalecer el perfil internacional de los bandidos que azotan a Colombia y son el primer cártel de la droga en el mundo. Y para meterle fuerza empresarial, también viajó Gonzalo Restrepo López, del Grupo Éxito, y presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol. Doctor Londoño, ¿será que con la participación de este líder empresarial colombiano les aplican la máxima de Lenin? ¿Qué decía Vladimir Lenin sobre los empresarios o sobre todos estos señores? Que les venden la soga, la cuerda con las cuales los van a ahorcar. De manera pues que así está la cosa. El señor Restrepo va allá donde los que los quieren ahorcar. ¿Cómo le parece? Don Gonzalo, usted tuvo un tiempito para leer, por ejemplo, lo que escribió en su memoria histórica el cura Giraldo, que es el inspirador de las FARC. ¿Usted ha leído una palabrita de lo que está en esos escritos? De lo que se trata es de ahorcarlo a usted por cometer el delito de ser un empresario, de crear empleo, de hacer lo que hace al servicio de la economía colombiana y al servicio del pueblo colombiano. Lo quieren ahorcar, doctor Restrepo, de manera que corra para La Habana y lleve la cuerda con que lo van a ahorcar. Y en nuestra página de internet están las fotografías bien elocuentes de esos encuentros enternecedores
entre nuestra canciller y el señor Nicolás Maduro, para que vamos entendiendo de qué se trata y qué es lo que significa el nombramiento de la canciller como uno de los plenipotenciarios colombianos para que asistan a La Habana y para que le expliquen a estos niños que tienen que trabajar juiciosos. Después de 3 años, Montserrat dudó entre 2 y 3 años. No, esto fue desde el 2012, Montserrat, cuando me pusieron la bomba, ya Enrique Santos Calderón estaba conversando con Timochenko en La Habana. Bueno, esta patraña lleva 3 años, y en estos 3 años, ¿cuántos crímenes, cuánto dolor, cuánta sangre ha tenido que sufrir el pueblo colombiano por cuenta de estos sinvergüenzas que ahora son los próceres de la República, los que quieren hacer la paz, los que asesinaron a estas niñas? Bueno, pero ahí les mandamos pues a Restrepo y a la canciller para que les ayuden. Ángel Henao. Doctor Londoño, los yihadistas del Estado Islámico revirtieron la caída que venían sufriendo en Siria e Irak y lanzaron una feroz contraofensiva que les permitió tomar ciudades claves en ambos países como Palmira y Ramadí. Ayer lograron el control total de Palmira, ciudad considerada una joya cultural e histórica para la humanidad. Recordemos que ISIS había tratado de tomar el control de la ciudad desde el 13 de mayo y el sábado se había apoderado de parte del norte de la ciudad. El Estado Islámico proclamó a finales de junio de 2014 un califato en Siria e Irak. Los extremistas terroristas han logrado expandirse desde entonces en el territorio sirio, pese a los bombardeos de la coalición internacional que iniciaron el pasado 23 de septiembre. Bueno, y a propósito de la coalición internacional, ha sido fuertemente criticada por su falta de resultados. Los bombardeos de esta coalición han sido ineficaces e insuficientes, ya que para ganar esta guerra contra el terrorismo se necesitan botas sobre el terreno, doctor Londoño. Expertos en defensa y seguridad aseguran que la debilidad de las fuerzas terrestres de la coalición han sido un factor determinante para la avanzada del ISIS. Y preocupa, doctor Londoño, que sea precisamente Palmira el nuevo territorio dominado por el Estado Islámico, ya que esta es una ciudad que en el pasado fue uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo y punto de encuentro de las caravanas en la ruta de la seda que atravesaban el árido desierto del centro de Siria. Tal es su riqueza monumental que se trata de uno de los 6 lugares sirios incluidos en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y también ahora lastimosamente en su lista de sitios en peligro por el actual conflicto que azota el país. La infantería sin el respaldo, el apoyo de la aviación es absolutamente incapaz de ganar una guerra. La aviación sin la infantería es completamente impotente. Se pueden tirar todas las bombas que se quiera desde el aire. Si no hay tropas de tierra que consoliden las conquistas y que derroten definitivamente al enemigo, no se está haciendo nada. Y eso está pasando en Siria. Y entonces en Colombia hicimos lo inverso, y es que pusimos los aviones en tierra. ¿O han vuelto ustedes, queridos amigos, a oír de un bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana? ¿Lo oyeron? No es cierto que desaparecieron como por encanto los bombardeos. Santos dijo que se restablecían los bombardeos después de los 11 muertos que costó la falta de bombardeos. Esos 11 muchachos murieron en Buenos Aires porque no tuvieron respaldo aéreo. No de esa noche, no de ese ratico, de todos los días anteriores. La orden de Santos causó la muerte de esos 11 muchachos. Pues bien, entonces no tenemos nosotros bombardeos en Siria, lo que tenemos son bombardeos y no tenemos tropas de tierra porque Obama no se atreve, nadie se atreve, el mundo va a quedar en manos de ISIS. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Los saludo desde Sao Paulo, en Brasil, donde son 2 horas más que en Colombia y en donde hay noticias muy complicadas en materia de seguridad porque un nuevo informe da cuenta de un récord histórico de muertes violentas en este país. El informe presentado por el Ministerio de Salud de Brasil destaca que en el año 2012, el último año para el que hay cifras disponibles, las muertes por arma de fuego alcanzaron las 42.416.
40.000 de ellas fueron determinadas como homicidio. Y es que para contextualizar cómo ha crecido la violencia con armas de fuego en Brasil, la cifra de 2012 dobla la cifra de muertes registrada en 1992, muertes con armas de fuego. El informe va más allá. Destaca que mientras las muertes con arma de fuego de personas de raza blanca se redujeron en 23% entre 2003 y 2012, las muertes de personas de raza negra aumentaron en 14,1% en el mismo periodo. Y entre tanto, vamos a Río de Janeiro. Allí, asaltos colectivos en sus famosas playas. Cientos de turistas se han visto afectados por una ola de atracos masivos a mano armada en las playas de Ipanema, de Lebrón, de Copacabana. Esto ocurre justo un año antes de los Juegos Olímpicos de Río 2016. La policía ha instalado retenes que requisan a los buses que entran y salen de las playas de Río, esto en un intento por contener la ola de robos. Mucha violencia, poca seguridad en Brasil, noticias con las que también saludamos esta mañana desde Sao Paulo. Eso está ocurriendo en el Brasil. La señora Dilma Rousseff, que creó la violencia, que fue guerrillera, armada, que asaltó bancos, ahora es la encargada de contener una violencia que se está comiendo al Brasil, mientras los indicadores económicos son deplorables. Es que alguna relación hay entre esos brotes de violencia y una situación económica tan lamentable y una situación de empleo en decadencia, algo muy parecido a lo que está pasando entre nosotros. Y ahora seguimos con Alejandro Ramírez, que da una noticia muy importante. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. La Contraloría advirtió la baja ejecución en los megaproyectos del fondo creado por la ola invernal que afectó al país en el año 2010, el Fondo de Adaptación. Y es que la semana pasada la Contraloría había advertido que 1.094 proyectos por más de 4 billones de pesos aprobados por el Sistema General de Regalías están en riesgo de ser desaprobados porque no han iniciado sus procesos de contratación. Así es, oyentes, el gobierno se gastó la plata de las regalías en mermelada y no hizo las obras. El presidente Santos, en la rendición de cuentas del Plan Nacional de Desarrollo la semana pasada, dijo que no hay mal que por bien no venga, en referencia a la ola invernal que lo recibió el 7 de agosto de 2010, y que la adversidad lo obligó a crear toda una institucionalidad para dejarle al país un legado, un sistema para poder afrontar los desastres naturales. Y solo una semana después, la Contraloría publica un informe donde advierte que proyectos como La Mojana, para el cual se había aprobado más de 600.000 millones de pesos, solo ha visto la ejecución de 60.000 millones. De más de 1 billón de pesos aprobados para el Canal del Dique, solo se ha ejecutado 98.000. De 58.000 unidades familiares que tendría que haberse construido a hoy, solo se han entregado 6.700. Y el cronograma de construcción de vivienda urbana solo ha cumplido el 3% de la meta planteada. Pregunta en su informe la Contraloría, ¿qué ha pasado con Gramalote? ¿Y qué pasó con el Jarillón de Cali? Y es que el cronograma de incumplimientos del gobierno es una lista que no tiene fin, como lo hemos presentado en ocasiones anteriores a nuestros oyentes. Ayer, dando parte sobre la tragedia de Salgar, Antioquia, el defensor del pueblo le hizo un llamado al presidente para que cumpla con las promesas que hace cuando se presenta una catástrofe. Doctor Londoño, para atender a los más de 4 millones de colombianos en 29 departamentos damnificados por la ola invernal del 2010, dijo el presidente que logró terminar 4.100 obras y reparar 97.000 viviendas. Y seguimos construyendo viviendas a través del Fondo de Adaptación. Les recordamos a los oyentes que para atender esta ola invernal, el gobierno dispuso 5.5 billones de pesos adicionales a través de Colombia Humanitaria. A este programa todavía no le han hecho auditoría. No le han hecho auditoría y Dios mío cuando se la hagan. Pero el Fondo de Adaptación, ahí tienen los resultados, más o menos así en grandes cifras, el 10% de ejecución. Hay algunos que no llegan al 10%, como la construcción de viviendas urbanas en las zonas urbanas, el 3%,
¿Qué se hizo la plata? ¿A dónde fue a parar? Esa platica no la tiene el ministro Cárdenas en los bancos. Esa platica se perdió, se esfumó y no quedó en viviendas y no resolvieron el problema de La Mojana y no resolvieron el problema del Canal del Dique y no resolvieron el problema de las 58.000 viviendas que quedaron destrozadas por el invierno, ni de las viviendas urbanas que tenían que ser reconstruidas o construidas para darle albergue a la gente que lo perdió. Y ese es el resultado. Por eso el defensor del pueblo con toda razón está diciendo, hombre, como en el caso de Salgar, hagan promesas pero cúmplalas, porque no están cumpliendo nada. ¿Qué pasó con Gramalote? Gramalote es el emblema, el símbolo de lo que ha sido el gobierno de Santos en estos casi 5 años. Las promesas, las palabras, los gestos, el teleprompter y de aquello nada. Es decir, de ejecución, de realidades que transformen la vida colombiana, nada. El despilfarro, los robos, la corrupción, en eso paró la famosa bonanza petrolera, que nos llegó, pasó por encima de nosotros y se fue sin dejarnos nada en este gobierno corrupto y en este gobierno incompetente. Y en un minuto estaremos con un representante a la Cámara de la generación del 14, Federico Hoyos, quien hizo un debate memorable en la Cámara de Representantes, por supuesto, en presencia de nadie de parte del gobierno. Pero Federico Hoyos dijo la verdad sobre temas dramáticos. ¿Qué pasó con el famoso barco chino que fue sorprendido con un cargamento brutal de armas para las FARC? ¿Qué pasó con ese barco chino? En un minuto el representante Federico Hoyos estará con nosotros en la Hora de la Verdad.